Ciudades acá en el sur de Chile que han comenzado una extensa cuarentena. Y digo extensa porque el solo hecho de estar 2, 3 días en cuarentena es extenso. Imagínate 2 semanas, 3 semanas, todo aquello dificulta mucho. El ser humano no fue hecho para estar amarrado, estar atado, estar guardado o encerrado. A libertad fuimos llamados. Por eso que amamos la libertad que nos da el Señor. Amén. Rechazamos la opresión. No fuimos diseñados para ser puestos, para ser oprimidos. Usted y yo fuimos llamados a libertad. Entonces el corazón de un hombre, el corazón de un obrero de Dios, que es competente en el llamado celestial. Y tiene que ver con todas nuestras habilidades, tiene que ver con todo nuestro potencial, tiene que ver con todo aquello que Dios no solamente ha puesto, sino Dios se encarga de desarrollar aquello. Cada vida tiene una habilidad. La vida de un perro tiene la habilidad de un perro, porque un perro ladra, porque tiene la habilidad. Es la vida de perro, además de tener la vida implícita, tiene la habilidad que le otorga al perro el poder ladrar, y así sucesivamente. Nosotros tenemos la vida de Dios, la vida zoe, la vida superior, la vida increada, la vida en nuestro espíritu. Por lo tanto, la vida de Dios dentro nuestro nos faculta y nos da la habilidad de hacer todo aquello que Dios nos demanda hacer. O sea, Dios nunca nos va a pedir que realicemos o hagamos algo sin que Él primeramente nos lo haya puesto en nuestro interior. Por lo tanto, usted y yo tenemos esa habilidad. ¿Por qué Dios nos pide amar a nuestro enemigo? No por un capricho. ¿Por qué nos pide perdonar? ¿Cierto? ¿Por qué nos enseña la benignidad? ¿Por qué nos enseña la templanza? ¿Por qué nos enseña a ser fiel? Porque Dios es fiel. Porque Dios es amor. Porque Dios es perdón. Y como Dios es amor y como Dios es perdón, Él dentro de nosotros nos da la habilidad. Amamos porque Él nos amó primero. Entonces, esto por favor tómelo allí de manera tranquila. Solo quiero puntualizar que hay algo que Dios ha puesto dentro de nosotros y que tiene una habilidad para liberar todo aquel potencial de Dios que hay dentro nuestro. La pregunta es ¿por qué algunos no logran aquella tarea? Nadie llega a ser un buen líder competente de Dios sin que primeramente Dios trabaje en su vida. Cuando usted y yo nos disponemos en las manos del Señor, de modo que dejamos que Dios trabaje en nuestro interior. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la disciplina del Señor? De la disciplina del Padre. ¿Te recuerdas cuando hablamos del castigo del Padre? ¿Te recuerdas cuando hablamos que de los azotes del Padre? Que aquello no tenía como finalidad dejarte al final de la iglesia mirando para la pared con orejas de burro, como se hacía antiguamente en los colegios. Cuando se avergonzaba a un niño, se le castigaba, se le mandaba a un rincón de la sala, se le daba vuelta a la pared, etc. Y eso era disciplina, y algunos tienen acá, cuando llegan al Señor, que cuando Dios habla de disciplina, es hacerlo de manera pública, es avergonzarlo, y Dios no trabaja así. La disciplina del Padre es cuando nosotros nos encontramos en algún momento donde no estamos rindiendo lo que deberíamos rendir por alguna razón, evidentemente tiene que ver con alguna expresión o manifestación de nuestra carne. Entonces, ¿qué hace el Padre?
te toma no para castigarte, te toma para restaurarte, no para que no hagas nada, sino que una vez que te restaure, sigas haciendo y hagas mejor lo que antes hacías. Entonces, todo eso tiene que ver con un trabajo del Señor en nuestro interior. Y esta enseñanza tiene como finalidad que abordemos aspectos del corazón de un hombre. Y cuando hablamos de corazón, básicamente nos referimos a actitudes que aún en el tiempo hay en nuestro corazón. ¿Se ha encontrado usted hoy, con todos los años que lleva de iglesia, con todos los años que conoces al Señor, que hay actitudes que, más que mejorar, porque evidentemente que el punto es ese, que mejoren, tú dices, ¿cómo es posible que con todos los años que yo lleve de iglesia todavía esté en esta situación? Que con todos los años que yo conozco al Señor, todavía estas cosas sobresalen, todavía hay cosas que me hacen ruido en mi interior. De eso estamos hablando, de eso estamos hablando. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7, hace mención, pero tenemos un tesoro, este tesoro, en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos un tesoro en un vaso de barro. Nosotros somos el barro, nosotros somos la tierra y tenemos una mina de oro en nuestro interior. Dios nunca se ha olvidado y hace salvedad explícitamente que hay un vaso de barro. Por favor, nunca te olvides de aquello que eres, un vaso de barro. Nunca debo olvidar que soy un vaso de barro. También Dios, con la misma vehemencia que hace mención que somos vaso de barro, también hace mención que tenemos una mina de oro en nuestro interior. Nunca dejarás de ser un vaso de barro, pero siempre dentro de vaso de barro, de esa tierra, habrá una mina oculta, escondida, que necesita ser trabajada, que necesita ser explotada, de modo que aquel potencial divino que hay dentro tuyo sea liberado a través de tecnología, a través de herramientas, a través de grandes maquinarias divinas para lograr extraer de tu interior todo aquel potencial divino que Dios ha puesto. No es fácil. No es fácil. Para que salga un poco de oro, una onza de oro, necesitan 5 toneladas muchas veces. Entonces el trabajo en el proceso del tiempo es una labor que puede, es agotadora. Es agotadora. Trabajar al interior del corazón de una persona cuando estamos en los trabajos formativos es tremendamente, a veces hasta aventurero. ¿Por qué digo eso? Porque tú dices, no me irá a pasar con esta persona lo que ya me pasó con otras personas que estuvimos años, décadas en algunos casos, y nunca se logró extraer el potencial de aquella persona. Allí hay un ejemplo allí en el escrito de un joven que tenía una montaña, un terreno, y él sabía que en ese terreno y en esa montaña había una mina de oro. Así que en su primer intento, trabajar algunos años, no logró absolutamente nada. Se le fue su juventud, años de su juventud, y no logró poder extraer ni un peso mínimo de oro. Entonces, en ese momento, vinieron muchas empresas para lograr comprar aquel terreno. Le ofrecían muchísimo dinero. Y él
en un momento determinado de reflexión dijo, no voy a comprar el terreno. Más bien, el poco dinero y recursos que tengo lo voy a usar los siguientes años en inversión. ¿Y sabes qué hizo? Estudió. Y estudió todo lo que tiene que ver con terreno, todo lo que tiene que ver con el oro, todo lo que tiene que ver con explotar un terreno, cómo se hace, qué hay, dónde hay que ir, dónde hay que consultar, qué herramientas comprar. Él no tiró la toalla. Hasta que finalmente, una vez que sale de sus estudios, vuelve a esa tierra y, ¿sabes?, comenzó a extraer el oro y fue un joven millonario. Y valió la pena toda la primera etapa de su vida donde hizo inversión. ¿Sabes? Esta ilustración tiene que ver mucho con lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Quizás la pregunta es ¿cuántas personas, al ver visto ese escenario tan desfavorable, el trabajo, el picar, el explotar el terreno, las manos, heridas en los pies, en las manos? Entonces mucha gente hubiese quedado a mitad de camino y la oferta era una oferta que era muy seductora. Es decir, vendo todo este terreno porque no tengo la capacidad, no tengo el potencial, no tengo los recursos para explotar el terreno donde está la mina. Era mucho más fácil haber determinado en ese momento, mas él no lo hizo, sino que invirtió su tiempo, estudió y una vez que adquirió todo el conocimiento en relación a cómo es el trabajo de explotar una mina, él lo hizo, explotó la mina, sacó el oro y se hizo millonario. Es mucho más fácil lo primero, soltar, tirar todo. ¿Por qué? Porque el ministerio, y estoy hablando de líderes esta tarde, ministerio es trabajo, formar gente es trabajo, predicar, discipular, no es algo sencillo, no es algo fácil. ¿Cómo lo sé? Pregúntale a Jesús. Pregúntale a Jesús. ¿Cómo comprendes y entiendes en tu mente que Jesús, el Hijo de Dios, haya trabajado una tierra con 12 hombres por 3 años y medio? Allí hay una apuesta del reino, ahí hay una inversión, allí hay una labor, allí hay una inversión. 3 años y medio. Saquemos cuentas naturales. ¿Qué ocurre después de 3 años y medio? Aquel que le dijo, tú eres el Cristo, lo entregó. Aquel que era el brazo derecho en la administración de su discipulado, su asistente principal, el que estaba a cargo de toda la información personal de cada persona, de los recursos, etcétera, el dinero de la iglesia de Jesús, fue quien le vendió. Y mira cómo terminó. ¿Cómo te explicas que parte de sus discípulos peleaban unos con otros, se metían las mamás, y quién estará a mi derecha y quién estará a la izquierda? Y que cuando tú llegues al santo reino, por favor, acuérdate de mí. ¿Cómo podemos conjugar nosotros todo aquello? A menos que hagamos una lectura espiritual de lo que estamos hablando y comprendamos que esa tierra hay que trabajarla. No estoy viendo el trabajo, no estoy viendo la inversión. Todo aquello es un medio porque ya viste el oro. Ese es el punto. Cuando tú ves el potencial en una persona y ves el oro en una persona, no importa cuánto tiempo tengas que elaborar y trabajar y qué herramientas comprar. No vas a ceder ante la primera petición de alguien, como le pasó a este joven, le compro el terreno, no importa cuánto usted me pida, porque ese sí sabía, él sí sabía que en ese terreno había oro. Por eso es que el Señor siempre nos insta a continuar, a seguir adelante, seamos como las águilas, corramos, caminemos, no nos cansemos, no nos fatiguemos, todo lo podemos. Esa es la labor. Amados, el trabajo ministerial requiere
un mínimo esfuerzo. Un mínimo esfuerzo. Y yo a continuación les voy a hablar de algunos principios espirituales de cómo extraer aquella riqueza que está en nuestro interior. Son principios básicos que yo no quiero confundirlos, sino vamos con la temática de manera sistemática de lo que vimos hace meses atrás, vamos continuando. Hoy estamos comenzando el tercer ciclo para que ustedes soliciten el material. ¿Cuáles son los 9 principios? Número 1, nunca pierda el enfoque. Nunca pierdas el enfoque. Hay formas de distraernos, hay una cantidad de cosas que a un hombre de Dios, a un ministro de Dios, a una mujer de Dios, a un hombre de Dios le distraen. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Uno ve tanta gente distraída. Hay tanto elemento decorativo hoy en día al interior de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, que nos distraen, y voy a usar una palabra que es peligrosa, pero es verdad, cosas que seducen muchas veces. Es decir, la seducción tiene que ver con que hay cosas que te manipulan con la intención de atraerte a ellas, a ellos, a cosas que muchas veces nos desenfocan del centro de la voluntad de nuestro llamado. Número 1, no pierdas el enfoque. Hebreos 12 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En estos versículos nos dice primero que vamos a correr una carrera, y que para correr esa carrera tenemos que dejar a un lado todo peso. Tercero, y que debemos correr con paciencia. Hay una carrera, número 1. Lo segundo, hay que sacarse el peso. Y lo tercero, hay que tener paciencia. Significa correr sin obstáculos. Y correr sin obstáculos, explícitamente en el contexto de este pasaje, es desnudarse ante la competencia. Porque el escritor usa el ejemplo de una carrera literal de aquellos días. Y todo entendido sabe que al momento de correr, los competidores se quitaban toda la ropa de manera que nada les estorbe a la hora de correr. Cualquier prenda de ropa al momento de correr le podía ser un obstáculo letal en su carrera. Y lo segundo que hacían es que se untaban aceite fino. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros extraemos acá? La siguiente: para ganar nuestra carrera, número 1, necesitamos el aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Y de esta manera, remover de nuestras vidas todo aquello que nos impida correr. Es decir, la guianza del Espíritu Santo, la cual nos lleva a toda verdad y a toda justicia, la que nos enseña todas las cosas, la que nos recuerda todas las cosas, la que nos alumbra en este caminar y en esta carrera, evidentemente que nos va a dar la sabiduría para ir sacando todo aquello que hoy más que nunca nos está molestando en esta ruta en la cual usted y yo estamos corriendo. Remover de nuestras vidas todo aquello que nos está molestando. Tú sabes qué es aquello que te está molestando. ¿Qué te molesta al caminar? Tu forma de ser, tu carácter, tus celos, tus gritos, tu odiosidad, tus rencores, tus frustraciones, tu envidia. ¿Qué es aquello que cuando parece que se fue, en realidad no se fue, sino que está volviendo a veces más fuerte a tu vida y no te deja ver
más allá del metro cuadrado que estás viviendo. Tienes que avanzar. ¿Por qué no avanzas? Por las ropas, las cosas que cuando quieres emprender, cuando quieres levantarte algo, hay una prenda por allí que se te engancha al momento de poder correr. Entonces, por eso que necesitamos el aceite. Por eso que es importante el Espíritu Santo. Porque Él nos guía. Nos guía. Hay una voz interior, como lo escribí hoy, una voz interior a nosotros que nos está diciendo, nos está enseñando todas las cosas diariamente. Y esa voz interior del Espíritu Santo es evidente que nunca se va a contradecir con la Escritura, con el Logos, con la palabra impresa, nunca se va a contradecir. Pero hay cosas que están en la palabra escrita que sí necesitan ser desveladas, ir abriendo algunos velos para que tengas revelación de lo que el Señor te está hablando en tu interior. A veces la gente, cuando uno conversa o es confrontada por la palabra, a veces es muy cómico porque te dicen: ¿sabe, pastor? Lo que usted predicó, lo que usted dijo, lo que usted enseñó, ya Dios a mí me lo había dicho. No sé si a usted le ha pasado eso. La pregunta es: ¿por qué no lo haces? O sea, 2 veces. Si ya te lo dijo el Señor y te lo estoy diciendo yo, ya van 2 veces. Y la pregunta es: ¿has cambiado? ¿Lo has hecho? ¿Estás corriendo? ¿Tienes tu norte claro? Respóndase usted esta tarde. ¿Cuáles son los impedimentos que nos estorban? Porque nuestro compromiso con el Señor, con su obra, es un compromiso infructífero. Decimos sí a cosas que tenemos que decir no, decimos no a cosas que tenemos que decir sí. Le llamamos correcto a lo que Dios le llama incorrecto, y nosotros decimos cosas incorrectas a aquellas cosas que Dios le ha llamado correctas. Entonces siempre hay como una contradicción a lo que Dios ha determinado, a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces nuestro compromiso es un compromiso infructífero, porque sabemos que Dios va para otro lado. A veces sabemos la demanda de Dios a nuestras vidas y sabemos las cosas que nos están molestando. A veces permitimos que otras personas nos controlen. Como dije, nos enredamos con personas, nos enredamos emocionalmente. Y una palabra tan pequeña, mira, tan pequeña, casi una sílaba, tan difícil poder nombrarla en ocasiones. Aprendamos a decir no. Aprenda a decir no. Usted debería escribir esta tarde allí, si está escribiendo en su hojita, y además escribirlo acá para que quede grabado y nunca más nos olvidemos. Coloque: debo aprender a decir no, y escriba no con mayúscula. Debo aprender. Señor, dame la fuerza, ayúdame en ocasiones a decir no, que nadie me controle, que nadie determine por mí. Señor, soy una mujer, soy un hombre de la palabra, Señor, y no quiero quedarme en esta instancia, quiero seguir avanzando, quiero tener mi norte claro, no quiero perder mi enfoque. Ese es el punto. No debo perder mi enfoque. Debo aprender a decir que no. ¿Cuántos quieren aprender? Número 2. Sé como la hormiga. Sé como la hormiga. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 27. Así que yo de esta manera corro, dice el apóstol, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo dicho, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. A ver, qué buena esto, ¿eh? Golpeo, habla de golpear, pongo mi cuerpo en servidumbre, ¿eh? En este contexto, el cuerpo se refiere a todas las pasiones carnales. ¿Cómo lo hacemos? Porque cohabitan en nosotros, en el día a día, 2 naturalezas.
la naturaleza divina y la naturaleza carnal, la naturaleza de Cristo y la naturaleza de Adán. Cohabitamos en la nueva creación y la vieja creación. El pecado que mora en mí. ¿Cómo lo hacemos? Para poner en servidumbre nuestro cuerpo todos los días. Entonces, el versículo 27 se refiere al control. Se refiere a la abnegación personal. ¿Control de qué? Control de los apetitos. La muerte de la carne. ¿Cómo vencemos la carne? ¿Cómo crucificamos la carne todos los días? ¿Cómo le decimos no al pecado? ¿Cómo le ponemos un signo? Pare, no, de aquí tú no pasas, de aquí tú no avanzas. Entonces la Biblia nos enseña que tener el dominio propio, que es fruto del Espíritu, es tremendamente fundamental a la hora de ganar una carrera. Así como estamos hablando de los apetitos espirituales, carnales, usted entenderá que una persona, cuando hace atletismo, un atleta de primer nivel que corre una carrera, una maratón, él viene con una dieta, él se prepara, él no puede llegar media hora antes de la carrera, comerse un completo, comerse un plato de legumbre solamente porque tiene hambre. O sea, no es solamente porque siento, no es tener hambre, no es saciar solamente un capricho personal. Él es un atleta de alto rendimiento y se debe y se sujeta a una dieta preestablecida. Él no va a ceder, él tiene una mente configurada, disciplinada, que no va a ceder tan fácilmente ante un apetito de poder satisfacer un deseo a su estómago. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque él es un atleta de alto rendimiento y él tiene una carrera por ganar, una carrera a la cual él le ha dedicado muchísimo tiempo, horas de preparación. Entonces significa mantener nuestro rumbo sin que nadie nos obligue a hacerlo. ¿Sabes cómo se llama esto, amado ministro del Señor? Obreros que me están viendo u otras personas en puntos y longitudes y latitudes de este mundo. ¿Sabes cómo se llama eso en el Señor? Se llama conciencia. Un atleta de alto rendimiento tiene conciencia de la hora que debe levantarse, conciencia de la hora que debe acostarse. Un estudiante de alto nivel, no lo hablo de la preparatoria necesariamente, sino un estudiante universitario que está en su tercer, en su cuarto, en su quinto año. Y yo estoy hablando en el sentido de conciencia, de responsabilidad. ¿A qué hora levantarse? ¿A qué hora acostarse? ¿Cómo estudiar? Yo lo he visto con mis hijos en casa. Y sé que lo que yo hablo le pasa a la mayoría de todas las personas y familias del mundo. Porque cuando ocurre todo esto acá en Chile a partir de marzo, todo se paró. Se pararon los estudios, los trabajos, todo cerró, entramos en cuarentena. Están los rebrotes en el sur de Chile nuevamente y estamos en lo mismo. Usted sabe, ¿qué pasó con la gente que estaba estudiando? Yo le hablo lo que pasó acá en casa. Aquí en casa, mi hijo mayor, uno de mis hijos mayores que estudia, hasta hoy, todo su trabajo lo hace de casa. Mi hija menor que estudia en la universidad, todo su trabajo lo hace de casa, todos sus estudios. Mi hijo, mi tercer hijo, que estudia también en la universidad, todo lo hace de casa. Todo. Y ellos tuvieron que optar conciencia de responsabilidad, porque al otro lado, tal cual ustedes me están viendo, hay un control. A qué hora se levanta, a qué hora se acuesta. Pero fíjate que ellos podrían estar haciendo cualquier cosa y como no los ven,
desde el otro lado, falsear datos, determinar a qué hora me levanto, a qué hora me... Total, nadie me está controlando, nadie me está viendo. El único control que tengo es un monitor, que hasta mentiroso muchas veces es el monitor, porque cuando tú has visto estas clases que hacen por Zoom, a veces la gente pone fotografía, quieren engañar al profesor y hacen una cantidad de no sé, falsedades con la finalidad de llegar a un punto, pero a través del engaño. ¿Cómo lo hacemos nosotros con el Señor? ¿Falseamos cosas? ¿Cuál es la conciencia de responsabilidad que tenemos como hombres de Dios, como mujeres de Dios, en instancias como la que estamos viviendo? En cuanto a nuestra hora, cómo golpeamos el cuerpo todos los días, cómo lo pongo en servidumbre ante los apetitos de la carne. ¿Me explico bien? Nadie me está viendo. Cuando Dios le pregunta a Jacob, ¿quién eres? ¿Quién eres, Jacob? No le está preguntando el nombre, ¿eh? No le está preguntando el nombre. Pues porque Jacob pudo haberle dicho, soy Jacob. No te estoy preguntando el nombre. ¿Soy hombre? No te estoy preguntando el sexo. ¿Le puedo haber dado el apellido? No te estoy preguntando tu apellido. ¿Quién eres? ¿Israelí? No te estoy preguntando tu nacionalidad. Hay un tema profético a tu oído espiritual. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Juan, soy Pedro, soy Jimena, soy Enrique, soy... No tiene que ver con tu nombre, no tiene que ver con tu nacionalidad. Tiene que ver quién eres cuando nadie te ve. ¿Quién eres cuando no está tu papá? ¿Quién eres cuando no está tu mamá? ¿Quién eres cuando no está tu esposa? ¿Quién eres tú cuando no está tu esposo? ¿Quién eres? Porque si tú te vas al planeta Marte o a Júpiter, tú seguirías siendo aquello que Dios dice que eres. Y es posible que tu engaño seguiría falseando la ruta para llegar a la meta. Entonces, cuando aterrizamos en un momento determinado y nos encontramos donde estoy, vamos al punto del principio. La pregunta es ¿por qué? En nuestro corazón a veces hay tantas cosas contaminadas que nos impiden poder liberar todo aquel potencial que Dios nos ha dado. Y pasan los años, nos miramos al espejo y nos encontramos que estamos todavía en el punto de partida. Entonces, por eso que mucha gente hoy día en la política, mira, fíjate, el oído, en todos los países, en Estados Unidos hoy, en Chile fue ayer, América Latina, Europa, ¿saben lo que pide la gente? La gente, todo el mundo pide derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al agua, derecho a los cielos, derecho a los ríos, derecho a las playas. Yo por favor no estoy diciendo que eso esté malo, ya no estoy diciendo derecho a la educación, derecho a mi papá, derecho a mi mamá, derecho a ver a mi hija, derecho a ver a mi hijo, y está bien, agréguele todos los derechos que quieran. Mi pregunta es, ¿y las obligaciones nuestras? Los niveles de responsabilidad nos pasa a nosotros también. Derechos hacia Dios, derechos hacia nuestros pastores, derechos hacia mis líderes, en instancias y tus deberes. ¿Cómo están tus deberes con Dios? Tus responsabilidades hacia Dios. Los nuestros, ¿cómo están? Entonces Pablo dice, tengo claro esto. Tengo claro que al levantarme, lo primero que debo confrontar es mi carne, dice. El yo que tengo dentro. Pero una cosa hago, dice. Yo golpeo mi cuerpo. Es decir, yo digo no, y lo voy a tener como esclavo al espíritu. No voy a dejar que mi carne guíe a mi espíritu. Lo voy a tener en servidumbre. Así que el espíritu lo puso delante y le puso una amarra a la carne, allí como una mascota, y la mascota se sujeta al amo. El amo es el espíritu y la carne es la mascota, y tú te sujetas, te condicionas a las órdenes del espíritu. Qué tremendo es esto, ¿eh?
¡Qué tremendo! No sé si ustedes lo captan, pero a mí me emociona tremendamente esta enseñanza. Algunas personas desean ocupar posiciones importantes sin querer aceptar responsabilidades y el trabajo que demanda aquellas posiciones. Por eso me río cuando hay gente que dice, no, esta iglesia está mal. Esta iglesia está mal. Si esa iglesia está mal, está diciendo porque el pastor está mal. Y si yo fuese el pastor, y por eso no es pastor, por eso no es pastor, por lo mismo que acaba de señalar. Entonces tenemos tanta gente frustrada en la iglesia, por lo mismo que estamos conversando. Gente amargada, gente frustrada, que cuando tú les ves su rostro fatigados. A veces gente que tú quieres que te hacen pasar para orar por ti, pero tú dices, no, esta persona no va a orar por mí, en realidad yo voy a orar por ella, porque tú ves la cara, ves su actitud, y tú dices, con qué gracia llegó a ese lugar? ¿Qué gracia de Dios le llevó a ese lugar? Uno se somete al Señor porque Dios llama a quien Él quiere llamar, estamos de acuerdo en eso, pero cuando ves gente frustrada, amargada, fatigados, cansados, y por favor, cualquiera de nosotros puede llegar a instancias, pero yo te estoy hablando a instancias en las cuales te perpetúas y te quedaste allí por años. O sea, ¿qué gana de decirte que ministres? ¿Qué gana de decirte que enseñes? ¿Cómo poder creerte? ¿Por qué? Porque si fuimos llamados para hacer luz y para disipar justamente todo aquello que tú tienes, frustraciones, fracaso, amargura, celos, envidia, todas esas cosas justamente no deberían estar en ninguno de nosotros en la medida que sometemos y tenemos nuestro cuerpo en servidumbre, de modo que la vida del Espíritu pueda resplandecer y ser testimonio donde quiera que podamos estar. Una casa asentada en un monte no se puede ocultar. Usted y yo somos luz en este mundo. ¿Me está entendiendo? Por eso que Proverbio dice, la hormiga dice, no tiene capitán, tampoco tiene gobernador, tampoco tiene señor. A ver, ¿qué te está diciendo allí? Dije al principio, cada vida tiene su propia habilidad. La vida de un perro tiene la habilidad de perro. Por eso es que usted nunca va a ver un perro que le esté enseñando a otro perro a ladrar. Le puede enseñar a cazar, todas aquellas cosas innatas que tiene el perro, pero un perro no le va a enseñar. Ningún perro va a una escuela EAM 2020 de perro. No existe eso. No existe eso. Porque el perro tiene la vida de perro y cada vida tiene la habilidad intrínseca en esa vida para poder sacar y liberar el potencial de esa vida. Lo mismo aplicamos para todo tipo de cosas, lo mismo para las plantas, lo mismo para usted. Es decir, nosotros tenemos una vida incorporada, la vida de Cristo dentro de nosotros, que tiene toda la habilidad. Y aquí está el punto. Es una vida interior, no es una vida exterior. No sé si logramos conectar esto. Yo sé que la gente que ya nos ha seguido por tiempo, es posible que el Señor le esté hablando. No está afuera, está dentro nuestro. ¿Por qué la hormiga no tiene gobernador? Porque no tiene a nadie que le esté diciendo, anda para allá, ve para allá. ¿Por qué no tienen capitán? Porque no tiene a nadie que le esté latigando, le esté con una guasca dándole, ya pues muévete. Porque la hormiga, al tener la vida de hormiga, tiene la habilidad de hormiga dentro de nosotros. Es la razón por qué la Biblia dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos una ley de vida dentro de nosotros. Hay una ley. La vida de Dios dentro de nosotros tiene una ley de vida que dentro de ella están todas las habilidades para que nosotros seamos todo lo que Dios diseñó y dijo que debemos ser
¿Cómo sabe la hormiga en qué temporada tiene que ir a buscar la siega? ¿Cómo lo sabe? ¿Quién le enseñó? ¿O no dice la Biblia que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas? Eso dice la Biblia, eso dice tu Biblia. Amados, si eso es así, en esta estación profética en la cual nos encontramos, es donde debe producirse el mayor crecimiento espiritual dentro nuestro, porque la ley de vida está dentro de nosotros y dice, y ya nadie tendrá que enseñarle nada. Es decir, ya no tendremos un capitán, ya no tendremos un gobernador que nos va a guiar, que nos va a enseñar, hasta nos pueden manipular. Pastor, deme una palabra. Yo te puedo dar una palabra, pero por favor, hazle caso a la ley interior que está dentro de ti. Dios ya te dijo todo lo que debía decirte. Está en la palabra impresa. Y todo lo que te venga a decir por fuera se va a confrontar y a confirmar aquello que ya te dijo en tu interior. Oh, qué bueno es Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Lo tercero, aprende a controlar tus emociones. Aprende a controlar tus emociones. Proverbios 16:32. Y con esto vamos a ir terminando esta sesión. Mejor es el que tarda en airarse. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Tardarse en airarse. Tardarse en airarse. ¿A cuántos de ustedes, nosotros en Chile decimos, y ayúdenme ustedes de otro país, quizás, este es mecha tiesa? ¿Sabe lo que es mecha tiesa? O es polvorita. O es fosforito, pólvora. Es decir, con poquito estalla. Con poco se aira. La rabia, se enoja, es impulsivo, es agresivo, con poco, con una pequeña semilla. Hay gente que estalla rápidamente. Hay gente que no le puedes decir absolutamente nada. Dejemos a esas personas de lado. En todo lugar están. Pero usted, que es un hombre de Dios y una mujer de Dios, aprobada, tienes que aprender en el dominio propio a controlar tus emociones, mayormente la ira. La ira. A veces hablamos demasiado apresurado. ¿Sí o no? Después nos tomamos la cabeza. ¿Por qué dije lo que dije? No debí haber dicho o usado tales palabras. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Lo dice Salomón. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuál es la enseñanza? Si no controlamos nuestro enojo, nuestra ira, jamás vamos a liberar todo el potencial que tenemos. Por eso mucha gente, cada cierto tiempo, tiene que comenzar de cero. Por la ira, por el enojo, porque dicen palabras inadecuadas. Y ninguna palabra que sale de tu boca es impropia. Siempre tiene consecuencias. Las palabras nunca las palabras son inocentes. Jamás. Por lo general, al poco tiempo de comenzar algo. Mira, hay gente que comienza un proyecto,
comienza una empresa, comienza una relación emocional. Y ¿sabes? La ira, la rabia, el enojo, los impulsos le llevan de un 2x3 a derrumbar todo lo que había levantado. Vamos a dejarlo hasta acá. Solamente terminar allí y voy a continuar la próxima, el jueves, con Moisés en adelante, que también tuvo un problema de ira y le costó la tierra prometida, es decir, el norte para el cual Dios la había diseñado. Un gran abrazo a todos, gracias por su sintonía. No olvides pedir este material y todos los anteriores de manera gratuita. Por favor, usted no tiene ningún compromiso en absoluto, solamente pídalo, guárdelo, imprímalo, aníllelo. Los materiales pasados lo hemos mandado ya con compacto, ya todo el libro completo a los que lo quieran, lo necesiten, para que les pueda llegar, los puedan tener y bien, pues es una honra poder servirles. Que la gracia y el favor de Dios perdure, sobreabunde en cada uno de ustedes. Desde acá, desde Santiago de Chile, abrazos y bendiciones.